Hermanos, ¿cuál es la obra de Dios, el trabajo de Dios? Creer en aquel que Él ha enviado, dice Jesús. En el contexto que venimos leyendo del capítulo 6, después de la multiplicación de los panes, visto todo a la luz pascual, Jesús que camina sobre las aguas, Jesús que primero envía a los discípulos por temor de que los convenzan a ellos de lo que Él está seguro. Fíjense que lo querían hacer jefe, lo querían hacer rey a Jesús porque les había dado de comer. Y Jesús sabía bien que Él no era un Mesías sociopolítico, sino que Él tenía que ofrecer su vida por el rescate de todos. Pero sabía que sus discípulos eran débiles, entonces los mete prontito a la barca, vayan, despide a la gente, queda orando y luego va al encuentro de sus discípulos caminando por el mar. Un poco el Evangelio hoy nos cuenta esta situación. Estos evangelios se han leído en la semana pasada, el viernes, el sábado, hoy retomamos. Algunos días por una festividad particular quedan interrumpidos, por ejemplo, mañana es la festividad, la fiesta de Felipe y Santiago apóstoles, que tienen lecturas propias, pero bueno, vamos siguiendo el Evangelio de Juan con sus signos y con sus discursos. Y es importante que nosotros volvamos una y otra vez. ¿Qué es la fe? Creer en aquel que Él ha enviado. Y el credo, la fe, no produce en nosotros simplemente un seguimiento intelectual, sino que nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro corazón se tiene que adherir también. Entonces, evidentemente que nosotros no nos adherimos a algo ideológico, nosotros no seguimos un sistema moral, un sistema filosófico, una ideología, sino que la fe proviene de que cada uno de nosotros hace experiencia con el Señor, con el resucitado en nuestra vida. La fe, como bien nos enseña San Pablo, es ex auditu, desde lo escuchado. La fe se proclama, se anuncia. Por eso el Señor manda a los apóstoles y a todos los bautizados a anunciar el Evangelio. Vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio, bauticen para el perdón de los pecados. La fe en Jesús. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, el viernes, conducía al sábado pasado, donde se elegía a los primeros diáconos, entre los cuales Esteban, para que los apóstoles no se dedicaran a lo que no le era más propio, por ejemplo, el servicio de las mesas. Siempre la diaconía está en el ministerio de la Iglesia, independientemente de la función que en ella se ocupe, pero dice Pedro en el discurso cuando eligen a los primeros diáconos que ellos no tenían que descuidar la oración y la predicación. La oración y la predicación van juntas. Y lo vemos a Esteban, que además de servir la mesa, también predica y da un fuerte testimonio. Nosotros en la liturgia lo conmemoramos el 26 de diciembre, pero hoy vemos este discurso de Esteban. Entonces, al anuncio de la fe, primero, para el que anuncia la fe, tiene que tener él personalmente un encuentro con Jesucristo, para que ese anunciar, ese testificar la fe sea auténtico, sea fuerte, sea creíble, pero también en el que escucha. En el relato de hoy, de los Hechos, tenemos a la sinagoga de los libertos. ¿Saben cuál era la sinagoga de los libertos? Los judíos que habían quedado esclavos. Cuando salen en la diáspora, algunos terminaron esclavos, después fueron puestos en libertad, y cuando vuelven a sus ciudades ponen una sinagoga porque evidentemente el salir, el viajar, el estar en la diáspora, el estar en una sociedad en contra de la ley de Moisés, en definitiva les abre la cabeza, son más abiertos y por eso tienen sus propias sinagogas, las sinagogas de los libertos. Pero también ellos se cierran ante la predicación de Esteban. ¿Por qué? Porque ellos tienen una imagen de Mesías que no quieren cambiar. Cuando nosotros nos encontramos con la profesión de la fe,
tenemos que luchar a veces también con lo que nosotros queremos. Y nosotros somos hijos de nuestro tiempo, y entonces la sociedad nuestra quiere también tener, como sueña el Estado, como sueña el mundo laico, queremos tener un catálogo de niños. Yo quiero un niño con ojos celestes, entonces no lo puedo tener yo, alquilo un vientre. Entonces también yo quiero mi catálogo, quiero tener el papa que yo quiero tener el obispo que yo quiero tener el superior que yo quiero, todo a la carta. ¿Y por qué no, si empezamos con estos criterios, por qué no aplicarlos a Cristo? Yo quiero tener el Cristo, el Mesías que quiero. Y entonces se cierran a la predicación de Esteban, y no solamente que no le escuchan la predicación, sino que terminan sacándolo del medio, apedreándolo. Entonces vamos a pedir al Señor también en este tiempo de Pascua ver cómo va naciendo la Iglesia, cómo se va anunciando el Evangelio, y también nosotros aprender de esa historia que es nuestra historia de la salvación, porque nosotros hemos escuchado el Evangelio y nosotros tenemos que seguir testimoniándolo. Y en esa historia de la salvación, hoy la liturgia nos pone la memoria obligatoria de un santo muy importante, San Atanasio, que fue patriarca, arzobispo de Alejandría, al norte del África. En ese momento, una ciudad muy pujante, muy cultural, muy fuerte, donde el cristianismo se enraizó pronto. Pero también, como era una ciudad muy importante y había mucha influencia, hubo un sacerdote que empezó a predicar macanas, Arrio. Entonces, también él recibe la fe y él no le gusta la fe que recibe, entonces cambia a Cristo. Cristo no es Dios, Cristo es una mezcla, es creado, es entre Dios y hombre, es más que hombre, pero es menos que Dios. El arrianismo, que puso en jaque el cristianismo en el siglo IV. Entonces, el obispo de Atanasio habría nacido en torno al año 300 en Alejandría, es ordenado diácono y comienza a ser el secretario del patriarca, tocayo mío, San Alejandro, bueno, él era santo, yo no soy santo, San Alejandro, que comienza a luchar porque el emperador Constantino en el 325, como ve peligrar la unidad no es que le importaba tanto la teología, pero no quería problemas en el imperio, entonces convoca el primer concilio ecuménico que se llamó de Nicea en el año 325 para solucionar este tema arriano. Y Alejandro, con la doctrina del joven Atanasio, ponen las cosas claras y del concilio sale una palabra que nosotros tenemos en el credo largo, en el credo de Nicea y de Constantinopla, que es el consubstancial, en griego homoousios. Cristo es homoousios, consubstancial, de la misma naturaleza del Padre. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Sin entrar, porque ya la homilía está siendo muy larga, sin entrar en el trasfondo teológico, ¿por qué es importante que Cristo sea verdadero Dios y verdadero hombre? Porque si Cristo no es Dios, no tenemos acceso a Dios, no tenemos acceso a la Trinidad. Es importantísima la humanidad y la divinidad de Jesucristo, porque si no el camino queda cortado en algún punto. Y Cristo es el acceso, tenemos acceso al Padre. Y en Cristo, por el bautismo, cada uno de nosotros le puede decir a Dios Padre. Por eso es tan importante la doctrina de Atanasio y de Alejandro antes contra el arrianismo. Por eso, si ustedes van al Vaticano, en el fondo, en el último altar donde está el vitró del Espíritu Santo, abajo está la sede, una sillita que dice la tradición que era de Pedro, la sede de Pedro, puesta en una silla mucho más linda y sostenida por 4 estatuas de obispo. Y tenemos a San Atanasio, precisamente, a San Juan Crisóstomo, a San Ambrosio y a San Agustín. 2 padres de Oriente, 2 padres de Occidente que sostienen la fe del Evangelio que aprendieron a transmitir. Atanasio, cuando vuelven del concilio en el año 328, el patriarca Alejandro muere,
por aclamación popular, aunque él deseaba vivir como un eremita, lo eligen obispo y gobierna la Iglesia al principio en paz hasta que entre el 336 y 360 vuelve otra vez a arreciar el arrianismo y otra vez tiene que luchar, y en este caso, en la última parte de Constantino y Constantino II, ya no lo apoyan porque dice, bueno, la herejía ya está entendida, que sea lo que Dios quiere, y él 5 veces es desterrado de su diócesis. Pero la providencia quiso que esos destierros le sirvan para enseñar en Occidente y a través del desierto de Egipto, con la fuerza del abad San Antonio, que puedan enseñar la verdadera doctrina. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Queridos hermanos, vamos a pedir al Señor nosotros también aceptar la verdad del Evangelio que se nos predicó, que se nos difundió y del cual nosotros tenemos que ser testigos. Y queremos también nosotros en este tiempo pascual tener esa experiencia con el Señor resucitado, hacer una experiencia auténtica con Él y poder transmitirla en nuestra vida. Porque como nos dice el Concilio Vaticano II, por ese misterio de la encarnación, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, no hay nada verdaderamente humano que sea ajeno al Verbo encarnado. Por eso todas las realidades de nuestra vida nosotros tenemos que dejarlas iluminar por Dios. Nos encomendamos a la Santísima Virgen, le pedimos al Señor la gracia de ser fieles a la verdad del Evangelio y poder testimoniar el credo con nuestra vida. Ponemos en el altar todas nuestras necesidades e intenciones. Que así sea.